Perfecto, Martín, cuando quieras. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas a todos y a todas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar este team denominado Conceptos Básicos sobre la Justicia Civil, herramientas operativas para justiciables. Esto es organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, una actividad que está siendo grabada, que se va a estar viendo en los próximos días en el canal que tiene el Instituto de Estudios Judiciales en YouTube. Quería comentar un poquito cuál era la intención de este team, de este encuentro. Tiene que ver con la divulgación, con un acercamiento de la justicia hacia la comunidad, un poco, digamos, acercando, ¿no?, lo que es la institución con... Nosotros pusimos justiciables, pero son potenciales justiciables, o gente que fue justiciable, o que está haciendo, o que está cumpliendo con esa condición de justiciable. Sobre todo en conceptos que a veces aparecen en los medios últimamente, o en, digamos, ambientes académicos, obviamente, donde nos transmiten conceptos que, de acuerdo a nuestro común saber entender, son demasiado técnicos o de difícil conocimiento y aprehensión, ¿no? Ya estamos utilizando un término complicado como aprehensión. Pero bueno, lo que se intenta acá es hacer un conversatorio amigable donde se puedan transmitir de la manera más clara justamente conceptos básicos relativos a la justicia civil exclusivamente. Y para eso contamos con dos expositores en una suerte de mecanismo de conversatorio amigable. Vamos a recalcar esto. Va a estar exponiendo el doctor Claudio Fede. El doctor es juez en lo civil y comercial del juzgado número 7 del Departamento Judicial San Martín, especialista en organizaciones familiares emergentes en la Universidad de San Martín, coordinador de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de La Plata, profesor titular en Derecho Civil 1 en la Universidad Católica de La Plata, profesor adjunto en Derecho de Familia, Interpretación del Derecho y Práctica Profesional, Civil y Comercial en la Universidad Abierta Interamericana. Va a estar acompañado por el abogado Marcelo Garófalo. Él es abogado en ejercicio de la matrícula en la provincia de Buenos Aires, asesor legislativo en la Honorable Cámara de Diputados, abogado primero y presidente después de la Asociación Civil Nuevo Ambiente, desde donde se promueven iniciativas ambientales y, en su caso, reclamos administrativos y judiciales. Como se ha dicho aquí, invitamos a los presentes a justamente aportar sus dudas e interrogantes mediante el chat. Si se da la oportunidad, abrimos la posibilidad de usar el micrófono para desarrollar aquellas inquietudes que realmente sean complejas. Vamos a empezar entonces con este encuentro con la palabra, en primer lugar, del doctor Claudio Fede. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Martín. Un gusto compartir también con Marcelo este espacio. Gracias al Instituto de Estudios Judiciales de nuestra Corte. Y bueno, como bien lo dijo Martín, un poco la idea es trabajar algunos conceptos básicos del derecho civil, pero con una visión de realidad en la sociedad, una visión más bien pragmática del quehacer y de la cotidianidad de lo que es un proceso judicial o bien podemos decir un sistema judicial, ¿no? Cuando hablamos de conceptos básicos sobre la justicia civil, obviamente nosotros nos posicionamos en una de las ramas del derecho, aquella primera parte de nuestra carrera de abogacía, que es el derecho civil, donde vemos una serie de principios y de conceptos que van a ser el sustento de formación de toda la carrera. Aprendemos ahí a qué es persona, cuáles son las características o los elementos de esa persona, cuando hablamos de domicilio, de capacidad, de aquellos atributos de los cuales no puede una persona sin ellos ser persona. Y esta persona va a ser la que después, en el transcurso del tiempo, sea un ciudadano que quizás, por algún motivo, tenga que acceder al ámbito de la justicia.
Y empiezan a aparecer ahí, en los sistemas procesales, todas aquellas cuestiones que vimos en nuestro derrotero académico, aquellos que hemos estudiado, y a quienes son partes en un proceso, bueno, los profesionales son quienes tienen que asesorar e ir indicando el mejor camino para aquella situación que se está llevando adelante en un proceso civil. También a mí siempre me gusta destacar que el concepto justicia es un concepto mucho más a lo que es un sistema judicial o lo que verdaderamente es el poder judicial. El poder judicial es uno de los 3 poderes del Estado y tiene una particular concepción y una particular posición en la sociedad. Situación que hoy estamos viendo sobremanera en los medios y por todo lo que es de conocimiento público, ¿no? Es un poder que tiene características trascendentes respecto también de los otros poderes. Nuestro sistema tiene una composición, nuestro sistema judicial que radica en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales, en donde la función o una de las funciones importantes que tiene el Poder Judicial es el control de los otros poderes, el control de constitucionalidad, situación que no es común en otros sistemas judiciales en otros países. Los jueces tenemos el control constitucional difuso, es decir, si se está cumpliendo o no con la constitucionalidad en el sistema normativo. Un poco también a raconto de lo que está sucediendo hoy en términos mediáticos. Pero acá nos vamos a abordar directamente lo que hace la justicia civil. Justicia civil que en realidad, como les decía, el concepto es mucho más abarcativo, a mi criterio, ¿no? Justicia solamente en los ámbitos tribunalicios. La justicia es un concepto del día a día y es la esencia de todo ciudadano y de toda persona. En nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, en nuestras familias, en el desarrollo social, en nuestros trabajos, ahí existe la justicia. Cuando empiezan los desequilibrios o los contrapuntos o las interpretaciones contradictorias y no hay acuerdos posibles entre los propios individuos, los propios particulares, los ciudadanos en general o las organizaciones o personas jurídicas, se recurre al ámbito judicial, al Poder Judicial. Y es ahí donde uno va a buscar aquello que se desordenó, se desorganizó o no es posible encontrar un marco de referencia aceptable en la propia sociedad. Y ahí es donde entramos a jugar los operadores del Poder Judicial, en donde siempre también rescato que los operadores del Poder Judicial no somos solo los jueces o los fiscales, los jueces de distintas instancias, de la Corte, de las cámaras o de primera instancia, sino que los operadores son todos los integrantes. La justicia, el Poder Judicial funciona en base a todos ellos. Del primero al último, cada uno tiene una posición, cada uno cumple un rol y una función muy importante, porque bien puede entenderse que los jueces no nos podemos a la gran cantidad de situaciones y actos procesales que tenemos que dictar en la diaria. Es decir, que necesitamos la extrema colaboración de todos los funcionarios y empleados que componen nuestro ámbito judicial. Y es ahí donde tratamos de buscar el principio rector de todo juez, que es pacificar la sociedad. Si la sociedad fuese pacífica en términos utópicos, donde no hubiese conflicto, podemos entre todos pensar y reseñar que los jueces no tendríamos mucha razón de ser. No habría una posición que funde la existencia de un juez para resolver conflictos cuando no lo hay. Pues entonces nuestra función es esa, principalmente, solucionar los conflictos sociales. ¿Y cómo lo hacemos? Como cada uno quiere, como a cada uno le parece. No, tenemos normas y procedimientos establecidos dentro de cada jurisdicción, de cada territorio de nuestro país, para cumplimentar, a través de diversos procesos, la solución de ese conflicto. En el ámbito civil, que nuestro sistema procesal provincial prevé un fuero en donde es mucho más amplio que quizás en otros lugares territoriales cercanos, como puede ser Ciudad Autónoma, Justicia Nacional. Nosotros tenemos la justicia civil y comercial en un solo fuero. Esto hace a cierta particularidad que también
tiene matices. El conurbano no es lo mismo que el interior de la provincia. El conurbano tiene cantidad, una complejidad de casuísticas que la verdad que son bastante numerosos y complejos en relación quizás a otros ámbitos territoriales, lo mismo en comparación con los sistemas nacionales. Y esto hace de que nosotros tengamos que abordar los casos civiles dentro de una estructura un poco más amplia y más compleja como lo es la civil y comercial. Sí hemos dejado en el transcurso del tiempo materia de familia que también pertenecía a nuestro fuero, y cuando se crean los nuevos tribunales de familia, en un primer momento, que luego fueron juzgados unipersonales, se desmembra esta materia y quedamos solo con lo que es civil y comercial. Dentro de lo civil, lo patrimonial y todo lo que hace al derecho complexo de situaciones que se pueden dar, donde hay aspectos como accidentes de tránsito, temas contractuales, cuestiones de derechos personales, de derechos reales, materia sucesoria. Bueno, y cada uno de estos ámbitos tiene cómo se van dando estos tipos procesales. También tenemos una especialidad que es muy nutrida, que son los juicios ejecutivos, y es acá donde aparece un elemento no novedoso, porque es del año 94, pero sí en la implementación, a mi criterio se ha demorado mucho en el tiempo, y hoy estamos viendo con mayor eficacia esta implementación, que es en materia de derecho de consumo. Que vino un poco a posicionarse en todo el espectro nuestro del ámbito civil y comercial. No solo abarca materia comercial, sino que también hay muchos aspectos que tienen que ver con el derecho civil, con los procesos civiles. Y es en ese ámbito donde nosotros trabajamos, donde nosotros establecemos nuestra interpretación legal en los procesos que se nos inician. También es esta la función de los jueces, de la manera más pura y más exacta y de la manera más objetiva que debemos. Los jueces debemos interpretar la ley objetivamente en el caso particular. Nosotros tomamos una regla general que fue hecha por el legislador, no pensada para el caso que tenemos nosotros que resolver, sino pensada para una supuesta generación de casos, un supuesto caso abstracto, que puede devenir de un caso concreto, pero cuando se piensa en abstracto y para todos, y bajarlo de esa situación a un contexto de realidad. Y en ese contexto de realidad hay un proceso que se inicia, que transcurre toda una primera etapa contradictoria, en donde se ejercen derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio, y después se sigue avanzando a través de la prueba para llegar a una sentencia, o mejor, en mejor de los casos, a una autocomposición del conflicto, que es, a mi criterio, la mejor solución que puede brindarse en un proceso judicial. No es por este viejo concepto de que un mal arreglo es mejor que una sentencia, totalmente lo contrario. Opino que el acuerdo es acuerdo, no hay ni mejor ni peor, es al mejor punto de llegada que pudieron abordar esas personas, esas partes, en ese momento. Porque también hay que pensar que nosotros, cuando hablamos de conceptos básicos sobre la justicia civil, hablamos de una implementación en un proceso. Nosotros no decidimos fuera de este contexto procesal. Y un proceso es justamente eso, un proceso, como son los procesos de la vida, de la humanidad, de los seres humanos. Se inicia, transcurre y tiene un fin. Nosotros en el derecho estudiamos todo esto. Las personas nacen desde la concepción. Hay todo un proceso desde la concepción hasta el nacimiento, porque si el nacimiento no es con vida, hay otro tipo de situaciones dentro del derecho que se van a dar. No quiero ser muy técnico para que, si hay personas que no son del ámbito del derecho, sí, por favor, Martín. No, por eso vamos a hacer una pausita así Sí. respiro un poco después de tanto tiempo de exposición. Sí, espectacular la exposición.
Ahora le vamos a dar justamente el turno. Yo no soy el que da los turnos, pero No, pero se me está para ocurre que eso. sería muy oportuno después Marcelo Garófalo, con su experiencia en la matrícula, lo que se llama comúnmente en lenguaje de jerga de calle, es hacer el pasillo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve él, ¿no? El tema de concepto básico de justicia civil, lo que es, como lo explicó muy bien el doctor Fede, todo lo que es un procedimiento a seguir donde hay que cumplir reglas, pero que no deja de ser también una historia, que tiene como si fuera un Exacto. cuento, presentación, nudo y desenlace. Vaya si lo tiene, ¿no? El desenlace a través de una sentencia, o como lo permite la justicia civil a través de lo que puede ser una conciliación. Pero acá Marcelo Garófalo por ahí también nos puede aportar desde lo que es la experiencia y sus conocimientos, obviamente, en derecho, ¿no? Bueno, gracias Martín, buenas tardes. Para mí también es un gusto compartir esta exposición con Claudio y desde ya muy agradecido por la invitación del Instituto a este conversatorio, como lo has denominado. Hasta ahora Claudio ha sido bastante claro. Me parece que el objetivo que está marcando desde el ámbito de lo que es el Servicio de Administración de Justicia, cuál es la búsqueda de la paz social, es un propósito que de alguna u otra manera todos buscamos, todos los operadores y obviamente toda la sociedad. Que se tenga tan claro el concepto me parece que es muy importante, que ayuda, porque hoy en día estamos viviendo situaciones que ameritan el máximo esfuerzo de todos los operadores para lograr que el servicio de justicia, como se dice, rinda en su máxima expresión. Necesitamos un poder judicial fuerte, compenetrado, que hable claro. Y justamente sobre estas cuestiones a mí me gustaría hacer simplemente algunos aportes a lo dicho por Claudio. En primer lugar, vinculado con el desafío que ha enfrentado la, eh, todo el sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires con el devenir de la pandemia a partir de marzo del año pasado, en relación a la prohibición de circulación de personas, de papeles, a la prohibición de asistencia a los tribunales. Y en ese sentido quiero realmente destacar que aquel trabajo que la Corte, en conjunto con el resto de los, como denominó Claudio, operadores del sistema, como pueden ser los abogados, venía llevando adelante a través de la implementación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, y que hubo que rápidamente, en función de esta pandemia, poder adaptar para que se pueda ejecutar de manera eficaz. Todo ese trabajo realmente ha rendido sus frutos. Y lo destaco desde el lado de los abogados, porque realmente me parece que se ha hecho un gran esfuerzo ante una situación totalmente imprevista. Y, por ejemplo, la Corte ha fijado criterios muy claros en relación con siempre hacer primar lo importante, lo esencial, lo primero, por sobre lo secundario. ¿A qué me refiero concretamente? A que siempre, o por lo menos surge de su jurisprudencia y de la doctrina que ella emana, que ha privilegiado el derecho de fondo sobre las cuestiones procesales en la admisión de lo que se han dado a llamar presentaciones electrónicas o notificaciones electrónicas, y ha realmente marcado un camino que creo que es el que tenemos que seguir, y en el mismo sentido que lo ha dicho Claudio, haciéndole rendir al servicio de justicia su máximo esplendor. Yo quería simplemente referirme a eso y hacer una sencilla mención a que previo a todo este desarrollo que tan bien ha marcado Claudio con referencia al inicio del juicio civil, hay desde hace un tiempo a esta parte la aplicación de herramientas de solución de conflictos alternativas, como la denominamos nosotros, un sistema de mediación previa, por el cual nos vemos obligados a recurrir antes de la instancia judicial propiamente dicha a una mediación. Esa mediación comprende todas las acciones judiciales civiles, a excepción de las que la propia ley determina que no forman parte de esto,
como por ejemplo todas aquellas que tienen que ver con separación, matrimonio, bueno, que eso forma parte de familia, los cobros ejecutivos o los desalojos, que por ejemplo son opcionales. Bueno, obviamente que las causas penales no están dentro de la mediación. Simplemente mencionar esta cuestión, que previo a este sistema que también está marcando Claudio, hay una situación anterior que tiene que ver con un método implementado desde hace un tiempo a esta parte y que a mi criterio está funcionando bastante bien, que tiene que ver con la posibilidad de que el conflicto se resuelva antes de llegar al estrado judicial, como es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través de la mediación. Simplemente esa observación. Bueno, escuchábamos entonces a Marcelo con esta exposición, esta mini exposición. El doctor, bueno, a quien escuchan es a Valentina, esto es un team doméstico, es de verdad, justamente, en medio de la pandemia con la virtualidad, tenemos estos riesgos. Pero bueno, el doctor tenía preparado un material, no sé cómo quiere hacer él, si quiere hacerlo justamente exponiendo por núcleos temáticos, si no yo puedo disparar un par de preguntas, por ejemplo, a mucha gente que que es potencial justiciable o que no tiene mucha idea del tema tribunalicio, es saber, bueno, cómo se empieza un juicio, este tema de legitimación activa y pasiva, que suena como tan, a veces como nos asustan, ¿no? Estos conceptos que tienen que ver con si estoy o no en condiciones de hacer un juicio o de ser demandado, ¿no, doctor? No sé, como usted guste Sí, lo sí. empieza. No, está bien. Me parece bien la dinámica y sobre todo si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, duda o también algún disparador, lo abordamos. Me es mucho más cómodo. Pero sí, nosotros habíamos trazado un eje un poco temático en desarrollo de lo que es la interacción en el ámbito judicial, cómo acceder. Obviamente que nuestro sistema está ordenado y organizado con la total participación de los abogados en el libre ejercicio de la profesión, ¿no? Los jueces no vamos a buscar los casos, las personas en general no pueden abordar directamente, en general digo, porque hay muchas situaciones en que sí las personas, el ciudadano, el individuo puede acercarse a los juzgados, a los tribunales, a hacer planteos directos, por ejemplo, en materia de familia, en situación de violencia familiar. Es una de las posibilidades, entre otras, pero marco una bien determinante, en donde el acceso es sin patrocinio legal. En la mayoría de los casos, en el ámbito nuestro, en la justicia civil y comercial, se necesita patrocinio letrado. Es decir, que el inicio de cualquier acción judicial, salvo las informaciones sumarias, que son un trámite muy específico, que es para acreditar algún vínculo, para alguna obra social, para algún organismo que así lo requiera, eso no requiere patrocinio letrado, el resto sí. Y una vez iniciado requiere de una formalidad. Cada proceso tiene una forma de desarrollarse. ¿Y cómo acceden los sujetos? O sea, ¿qué es esto de la posibilidad de acceder a la justicia, de tener legitimación? Es simplemente poder ejercer un derecho y poder reclamarle a otro que cumpla con una obligación. Estoy tratando de ser lo más claro posible en términos generales. Es eso lo que básicamente se refiere a las legitimaciones. Hoy podemos dar cuenta, por ejemplo, en algunos de los casos que se está suscitando en los amparos, que se están hoy llevando adelante por la situación sanitaria y lo que está sucediendo con la educación a nivel Cava y Provincia de Buenos Aires, en donde también hay una situación específica de legitimaciones activas y pasivas. Acá nosotros ya técnicamente hablamos de legitimación activa y pasiva, que es actor y demandado, es decir, quién puede ser actor, quién puede pedir y quién puede ser sujeto de reclamo. Por ejemplo, bueno, en materia civil y en un juicio ejecutivo, en una deuda por un cheque, por un pagaré, el actor es el acreedor y el demandado será el deudor. Eso es a lo que nosotros definimos como legitimaciones activa y pasiva. Hoy en los amparos estamos viendo que la legitimación, no estoy dando por sentado ningún supuesto correcto o incorrecto, sino simplemente describiendo una cuestión social.
individuos, colegios, organizaciones son las que están presentándose a interponer los amparos por la situación en el ámbito educativo. Y también los legitimados pasivos están siendo muchos organismos del Estado y también los propios poderes del Estado, ¿no? Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo Provincial, y ámbitos específicos federales del ámbito educativo. Por eso digo que en un montón de situaciones, en un amplio y vasto espectro de la realidad, podemos ir visualizando esto de lo que son las legitimaciones activas o pasivas. Después traducirlo a una situación personal, quizás donde hay un derecho que uno quiere representar. Se canaliza a través del ingreso al sistema judicial por el mecanismo del patrocinio letrado, por el cumplimiento de una formalidad, en donde los jueces tampoco los elijo. Yo no elijo qué juez quiero. Por ejemplo, San Martín somos 12 jueces civiles y comerciales. Yo no puedo elegir el juez que me gusta más, el que me parece mejor para este caso, sino que hay un sistema de sorteos en donde el ingreso de causas por materia se reparte ecuánimemente, equitativamente entre todos. Así ingresan las causas a los juzgados civiles y esto se replica en el resto de los fueros e instancias, salvo con algunas particularidades el fuero penal que lo dejamos de costado porque sí tiene ciertos mecanismos específicos de ingreso de causas. En el fuero nuestro se reparten por sorteo. Esto también hace a cumplimientos de índole constitucional, de que los jueces debemos ser imparciales e independientes para resolver todas nuestras causas. Entonces acá se empiezan a visualizar cómo esos conceptos constitucionales, ya sea de la Constitución Nacional o provincial, van tomando forma en el concreto paso que un justiciable, que una persona da hacia el sistema judicial. Y ahí se empieza a atravesar un proceso. Yo referenciaba los procesos de vida porque este proceso es un microproceso de la vida de las personas. Y acá hay algo que yo quiero dejar bien sentado, la humanización de los procesos judiciales. Quienes ingresan en un proceso no es como lo vemos, antes eran papeles y ahora vemos, visualizamos pantallas. Detrás de cada una de esas posturaciones, de esas presentaciones electrónicas hoy, de esos sistemas digitales, hay personas, individuos, que son las que referencié que estudiamos allá adelante de la carrera nosotros, cuando estudiamos a los sujetos de derecho, y dividimos en dos grandes grupos, la persona física y las personas jurídicas. Esas son las personas que van a ingresar a nuestro ámbito judicial. Por lo tanto, cada vez que analicemos una causa, que nos compenetremos con una causa, tenemos que ver directamente, no indirectamente, que detrás hay sujetos de derecho, personas físicas o jurídicas, abogados que están interviniendo, y después se empieza a sumar otro tipo de actores, como son los peritos, los auxiliares, los notificadores, bueno, que todo esto está ahora ajustándose, cuando hablamos de notificaciones, algo quizás vamos a poder ver, pero los roles hasta acá cumplimentados por todos ellos son operadores judiciales. En este proceso, sí, perdón. No, siga, yo cuando quiera lo interrumpo con algo. Vos me interrumpís y me cortás, no hay problema. Bueno, dentro de este proceso es donde se van a dar determinadas características que les mencioné recién, que es la primera parte de un proceso, que es la apertura y la contradicción. Se esgrime un derecho y se le permite a quien se le reclama que se defienda. Y después una parte posterior, que es que lo que se dijo se tiene que demostrar. ¿A través de qué? De las pruebas. Y las pruebas no son las pruebas, y acá agrego algo, las pruebas mediáticas, o lo que se dice mediáticamente de los procesos, o lo que se sustancia en el ámbito social. Las pruebas son las que están en el expediente. Lo que no está en el expediente no cuenta para el juez, no cuenta para los abogados, no cuenta para la resolución del conflicto. Por eso, y lo traigo a raconto, porque esto de hablar en un contexto amplio de los procesos judiciales era hablar de un proceso en el ámbito social. Bueno, ¿cuántas veces nosotros diariamente vemos que en los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, las redes, se va tomando forma de un proceso que quizás no existe en la realidad? Y eso es muy importante porque hace a la salud social. Creo que estas charlas que estamos sosteniendo hoy es llevar, por lo menos desde el pequeño granito de arena que podemos sumar, es claridad.
es llevar un concepto elemental pero claro. Las construcciones no empiezan por el techo, empiezan por las bases. Nosotros estamos hablando de conceptos básicos, lo elemental para empezar a construir un sistema judicial y una aproximación hacia quien va a ingresar correcta, sana, que por lo menos se sepa dónde se va a estar parado para saber cuál va a ser el juego que tiene que desarrollar y también para saber cuáles van a ser sus verdaderas expectativas al final de este proceso. Porque también lo que se nota muchas veces, por distintos motivos, es que la expectativa del sujeto que ingresa al proceso, de esa parte, esa persona, ese actor que viene en reclamo de una indemnización por un accidente de tránsito sufrido, quizás son desmedidas a la proporcionalidad o a la capacidad en ese momento de la otra parte. Y acá, bueno, obvio que la justicia está inmersa en una sociedad. No, los jueces también no somos extraterrestres, salimos del mismo lugar de donde salen todos, somos ciudadanos que vivimos y somos parte de exactamente lo mismo que el resto. Lo que sí tenemos es una responsabilidad específica. Yo digo que es una responsabilidad mayor, una responsabilidad doble que cualquier otro ciudadano, y la tenemos que representar de la mejor manera. Pero también dependemos de un contexto. La norma no se da aislada del contexto. La norma es parte de un contexto social, económico, jurídico, político, etcétera, etcétera. Creo que en ese contexto los jueces tenemos que hacer este silogismo que es interpretar la ley, que fue, como les dije, para un caso abstracto, y aplicarla al caso concreto. ¿Pero cuándo? Y quizás esa ley fue dictada hace muchísimos años atrás, en otro contexto social, en otro contexto político, con otras características en ese momento, pero hay que aplicarla hoy porque todavía está vigente. Por lo tanto, ¿qué hacen los jueces ahí? La aplican rígidamente al momento temporal que fue creada o tratan de ayornarla al momento en que se está sustanciando ese proceso o bien al momento en que le toca decidir, porque también tenemos que decir, y ojalá todo esto mejore con el gran sistema revolucionario y a la delantera que postuló y hoy tenemos a través de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es este sistema digital que trajo como herramienta una gran evolución en la resolución de conflictos, pero todavía tenemos el resabio del papel. Y no nos olvidemos que la realidad, y por eso mencionaba lo variopinto de la provincia, entre conurbano e interior, en donde los votar. Entonces, ya no es del momento de la creación de la ley, sino del momento en que esa persona inició el proceso. Y cuando llegamos a la sentencia, quizá pasaron muchos años y la expectativa se ve modificada y los contextos sociales se ven modificados. Entonces creo que los jueces también tienen que hacer esa aproximación, ese ayornamiento entre el momento en que se planteó ese derecho, en que se ejercitó ese derecho a través de la legitimación y el momento de la creación de la ley y el momento de la decisión. Momento muy particular para los jueces en especial, pero también son para los otros operadores del ámbito, ¿no? Como les mencioné, los fiscales, los defensores, los asesores. Y este concepto de la decisión es un concepto muy, muy específico, muy trascendente y muy importante que quiero dejar por lo menos resaltado. No me parece, porque depende de muchas cuestiones. Imagínense que el decisor, como les decía, es un ciudadano como cualquier otro, sí formado, muchas veces con la imposibilidad de estar capacitado al día por distintas realidades, pero que sí o sí, por estar presionado, por estar en los medios, por infinidad de situaciones personales, por estar enfermo, tiene que decidir objetivamente y aplicando la ley. Y bueno, por eso lo dejo en resalto, porque me parece que en algún momento es interesante conversar y charlar sobre la decisión de los jueces, sobre este momento, el gran momento, que es el que después ve reflejada la persona, la parte. Es decir, lo que la parte se va a llevar de ese proceso es una decisión final, ya sea del juez de primera instancia, del de segunda instancia o de los tribunales superiores como la Corte de la Provincia
o de la nación, o los ámbitos internacionales, que para muchos casos también existe esa posibilidad. Por eso creo que entender el proceso y entender qué buscamos a través de un proceso judicial es importante. Quizás acá yo me esté metiendo un poco en lo que es la filosofía de los procesos judiciales, en la naturaleza jurídica de los procesos judiciales, que es un ámbito mucho más abstracto y más complejo, pero creo que es una gran posición para que se entienda con mucha claridad de aquellos que ingresan al sistema, porque de ello va a depender qué es lo que buscan como definición para ese hecho que van a dar. Y en esto, en los ámbitos tenemos situaciones específicas con indemnizaciones dentro de un gran esquema, un gran bosquejo de acciones. Y acá es donde empieza a jugar la situación de realidad de la economía de nuestra sociedad. Una acción instaurada antes del 2020 tenía una perspectiva muy distinta a la que encontramos hoy cuando llegamos al abordaje con las personas, con las partes, con los letrados en una solución. Nadie tenía pensado todo lo que pasó en el medio. Doctor, buenas la identificación de una indemnización. Dale, Martín. Sí, doctor, no, lo quiero hacer descansar un poco, me preocupa tanto. Tiene tanto, sabe tanto que, bueno, justamente hace un enorme despliegue. No, que le no es por el obviamente. saber, es por lo que hablo nada más. No sé si sé tanto. Quería hacerle descansar un poquito para pasarle un Sí, poquito el tema Marcelo. de la legitimación a Marcelo, como para explicarlo, porque él también se encuentra desde el otro lado del mostrador con esto de legitimación activa, pasiva, es decir, yo supongo, como alguien lego la materia, alguien que no sabe derecho, es este tema de que, bueno, legitimación activa es que estoy en condiciones formales, legales, de ser actor, como dice el doctor Fede, de hacer un juicio. Vos pertenecés, Marcelo, yo lo tuteo porque lo conozco de hace un tiempo, pertenecés a una ONG, sos dirigente. Hay algunos inscritos que he visto que son dirigentes de asociaciones, por ahí les interesa mucho este tema. ¿En qué medida pueden promover un juicio y ser considerados fuertes de papeles para hacer un juicio, como legitimación activa, ¿no? Reforzando un poquito lo que se decía de legitimación activa. Y después lo que tengo son 2 preguntas por chat para trasladarle a los disertantes. ¿Vos decís de cuántos papeles es necesario llevar a algún lado en cantidad? No, fuerte de papeles, claro, fuerte de papeles en cuanto que cumplo con todos los requisitos para hacer un juicio. Como dirigente de una asociación, por ejemplo. Bueno, tocaste un tema que en general es bastante hablado por lo menos entre las asociaciones que nos vinculamos, o entre los grupos que nos vinculamos, mejor dicho, con el tema ambiental. El Código Civil de la República Argentina, el Código Civil y Comercial, expresamente diferencia a las personas jurídicas de las personas humanas. Las personas jurídicas, que vendríamos en este caso a ser nosotros como asociación civil sin fines de lucro, son aquellas a las cuales la organización, el ordenamiento jurídico, le da la aptitud de tener derechos y contraer obligaciones. Siempre en cuanto al objeto que tengan, ¿no? No en cuanto a otras situaciones que pueden darse en la vida de esa sociedad. Es decir, es una persona distinta de sus socios. Muchas agrupaciones que están vinculadas con la cuestión ambiental en particular, muchas veces no cumplen con ese, si querés, necesario ordenamiento que les da la posibilidad de constituirse como una persona jurídica que tenga derechos y obligaciones. Y esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado justamente hace a esa cuestión ordenatoria que yo te decía. ¿Qué quiere decir? Que constituyendo una asociación, bueno, obviamente que te hago un paréntesis, las personas jurídicas dentro del código son de distinto tipo, hay sociedades comerciales, hay fundaciones, hay asociaciones civiles sin fines de lucro, hay simples asociaciones, pero lo que les da el reconocimiento del ordenamiento jurídico a esa persona es la posibilidad de ordenarse en el objeto que persigue para de alguna manera cumplirlo de manera mucho más eficaz. Y te doy un ejemplo concreto.
Como la persona jurídica es distinta de sus miembros, es decir, yo puedo constituir una persona jurídica, pero esa persona jurídica no soy yo, sino que es una persona distinta, doy nacimiento a otra persona con derechos y obligaciones y cumple con todos los requisitos que le pide el ordenamiento jurídico. Eso va a llevar que la toma de decisiones dentro de esa persona jurídica tiene que reglarse de determinada forma. Estar con los socios, con las autoridades, con los derechos de esos socios y las obligaciones de esos socios, con la posibilidad de que sus directivos tomen determinadas acciones o no las tomen, y con la posibilidad esencial de que se vean luego legitimados cuando de alguna manera deciden acudir a la justicia por un tema muy específico. En ese sentido, nosotros desde hace mucho tiempo, bueno, la organización nuestra tiene 20 años, se fundó el 5 de junio del año 2000. Desde entonces mantenemos la personería jurídica provincial como asociación civil sin fines de lucro. Y realmente nos ha beneficiado porque hemos de alguna manera, además de ordenado todo nuestro trabajo y poder realizarlo de una mejor forma, cuando tenemos no la obligación, sino la necesidad de recurrir a algún proceso judicial, nuestra legitimación activa, sobre todo a partir de lo que de la concepción que se da del artículo 43 de la Constitución Nacional en relación con las personas que pueden acceder, por ejemplo, a interponer procesos de índole colectivo, entre los cuales estamos nosotros como personas jurídicas, son mucho mayores. Yo creo que es muy importante que quienes todavía no han iniciado un camino tendiente a constituirse ese grupo como una persona jurídica, tendrían que hacerlo, eso les va a dar muchos beneficios, porque independientemente de los requisitos que pide el Estado y que hay que cumplir durante toda la vida de la sociedad para poder mantenerla justamente con vida, tiene muchos más los beneficios y realmente nosotros pregonamos siempre que los grupos se constituyan en personas jurídicas y puedan llevar adelante su actividad con ese tipo de organización. No sé si eso satisface tu pregunta. Sí, lo que quería agregar es un poco el tema de lo que se llama personería jurídica, ¿no? A eso me refería con estar fuerte de papeles por ahí, y que bueno, eso para que quienes están presenciando este conversatorio, algunos ya cumplen con ese requisito, otros por ahí son sujetos colectivos en formación, es decir, una entidad con personería jurídica, con lo cual si tienen que tramitarlo, bueno, hay colegas, abogados, hay gente por ahí que puede tramitar esa personería, ¿no? Sí, incluso no sé ahora cómo estará funcionando en este caso, si son de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero realmente el procedimiento es bastante ágil, se puede visualizar o se puede realizar casi íntegro a través de la web. Incluso es más, los modelos de los estatutos sociales, por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles y comerciales, ya están estandarizados de tal forma que se pueden utilizar como base perfectamente. Para mí es muy importante que si una organización de determinadas características desea realmente realizar acciones vinculadas con su materia, como por ejemplo con el tema del ambiente, para mí es muy importante la personería jurídica. Esa personería se logra en la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y al sistema se accede muy sencillamente googleando simplemente personas jurídicas. Así que por ahí, digamos, iría la cuestión. Bueno, vamos con algunas preguntas que vienen del chat, que ya son 2 o 3, así que atención a los disertantes. Bueno, yo apunto al doctor Fede con estas preguntas. Una es de Elena, que dice, tema defensores oficiales. ¿Cuáles son las pautas para acceder al patrocinio letrado? ¿Quién decide si corresponde o no? No sé si quedó claro ahí con lo que ha expresado Elena. Sí. Bueno, todos los departamentos judiciales, en función de la ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tienen, dentro del ámbito del Ministerio Público, por ahí me detengo a explicar cosas que van más allá, pero para que se entienda, ¿no?, cómo está concebido el Poder Judicial. Por una parte está lo que es Administración de Corte y por otro lado lo que es Ministerio Público. Entre todo conforma
el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio Público, ¿quiénes están? Fiscales, defensores, asesores y curadores. Dentro de esa estructura, además, los defensores, acá vamos particularmente a los defensores, se dividen en dos grandes grupos, para decir de alguna manera. Por un lado, los penales, los defensores penales, y por otro lado, los defensores que atienden todo el resto de las causas, civiles, de familia, laborales. No sé a qué apunta en particular la pregunta, pero la respuesta que da el Estado... ¿Cómo se obtiene el patrocinio letrado? ¿En qué situaciones se puede acceder al patrocinio letrado? Supongo que tiene que ver con las defensorías de pobres y ausentes. La respuesta del Estado es esa, es que existe una defensoría gratuita. Esta es la postura, la posición que tienen los defensores oficiales, así se llaman, de pobres y ausentes, ¿no? Intervienen en estas dos situaciones los defensores oficiales. Cuando hay imposibilidad de poder abonar el servicio de un abogado particular y cuando hay ausencia de una de las partes. Acá vuelve la legitimación, ¿no? En el caso de la legitimación pasiva. Cuando no puede presentarse el demandado, entonces lo suple la figura del defensor. Y se accede concurriendo a los lugares que están determinados en cada departamento judicial y son las estructuras de esas defensas quienes evalúan si la persona puede acceder o no a la defensa gratuita. Para lo que es el ámbito penal, es una situación que los defensores actúan por turnos, y para el ámbito civil se piden turnos, se concurre al lugar y ellos evalúan si la persona tiene o no bienes para poder acceder a la gratuidad de las causas civiles, de familia o en el ámbito civil y comercial, ¿no? Claro, lo que me gustaría agregar en esto, y usted me va a estar justamente aclarando o corrigiendo, es el tema de la importancia de la gratuidad del juicio, porque cuando uno inicia o es demandado en un juicio, de acuerdo a cómo es el resultado, paga costos de un servicio de justicia, ¿no? Como es el tema de honorarios, como es el tema de tasa de justicia. Con esta gratuidad evitaría estos gastos. Sí, en realidad lo que se evita es el gasto de un abogado particular para el inicio de la acción, no para no cumplir con sus obligaciones patrimoniales o pecuniarias. Ojo, claro. esto hay que dejarlo aclarado. Y yo aclaraba respecto a lo que llaman las costas, ¿no? Simplemente el patrocinio de abogado, que ojo, también lo tienen los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, tienen un lugar, que es el lugar de patrocinio jurídico gratuito, un instituto que funciona en donde también se evalúa la posibilidad de acceder o no a esa gratuidad por parte de ese instituto de cada uno de los colegios de abogados de la provincia. Que funcionan, digámoslo, en paralelo con los departamentos judiciales, ¿no? Tengo dos preguntas, pero voy a empezar por una que me parece que es de más... Sí, Marcelo, sí. Una sola aclaración que me parece muy conducente en función de lo que dice el doctor, que los colegios de abogados, por medio de la ley de su creación, la 5177, están obligados a prestar este servicio de atención para aquella persona que carezca de recursos. En el caso de La Plata en particular, se accede yendo a calle 13 entre 48 y 49, ahí tienen realmente un buen plantel de profesionales que toma los casos, los evalúa y en caso de no tener los medios necesarios le proveen de un patrocinio gratuito que por un mecanismo interno se sortea entre todos los abogados que estamos inscritos en la matrícula del Departamento Judicial de La Plata. Y una segunda cuestión que no la quería dejar pasar por alto, que tiene que ver con que esta cuestión de la posibilidad de acceder a la justicia sin tener los medios es un derecho que garantiza en el caso particular de la provincia de Buenos Aires su artículo 15, que específicamente cuando habla de que la provincia garantiza la tutela judicial continua y efectiva, también garantiza la gratuidad de los trámites y de la asistencia letrada para aquellas personas que carezcan de recursos suficientes. O sea, esto que marcaba la persona que hizo la pregunta es muy importante. Es un derecho constitucionalmente reconocido que cada habitante de esta provincia
acceda al servicio de justicia cuando carece de medios y que tenga una representación letrada, conducente y efectiva, ¿no? Simplemente eso. Perfecto. Ahí lo que hay Bueno, que dejar en claro que esta cuestión de la carencia de medios la evalúa el propio ámbito de la defensa de cada departamento judicial. Tienen una tabulación para establecer si corresponde o no el acceso a la defensa gratuita. No es que todos los casos que se presenten van a acceder, sino que hay una formalidad que cumplir para establecer un parámetro en donde se considere aquellos que verdaderamente no tienen la posibilidad de abonar un patrocinio y quienes... bueno, se pierde un poquito la señal, pero bueno, mientras tanto, si nos está escuchando el doctor Fede, tengo dos preguntas más. Voy a empezar por creo que es de mayor brevedad en su respuesta, creo. Dice, buenas tardes, a modo informativo, dice Walter en el chat. Me gustaría saber si hoy se registran demandas por relaciones de teletrabajo en el ámbito civil, y dice, y o laboral, pero bueno, estamos hablando con un juez civil. No sé si se entendió. Sí, creo que se entendió que obviamente tiene su derivación de la nueva normativa, pero también de las situaciones de hecho que se vienen dando desde la pandemia, ¿no? En el ámbito civil, por lo menos que yo conozca, no hemos tenido ningún planteo de este tipo. Ahora, desconozco el ámbito laboral que haya tenido algún tipo de presentación de esta naturaleza, pero en el ámbito civil por ahora no se han registrado. Y me Bueno, permite Marcelo. una pequeña aclaración. En realidad, es como dice el doctor, en la ciudad de La Plata por lo menos hay 5 tribunales laborales que están vinculados específicamente con la materia de la prestación del servicio de trabajo o de la obligación de brindar trabajo a través del teletrabajo. No hay un registro específico que pueda delimitar qué demandas son o están vinculadas con teletrabajo y cuáles no. Yo no tengo conocimiento de que exista todavía alguna demanda presentada a este respecto, simplemente mencionar 2 cuestiones. La primera, como dijo el doctor, hace poco el Congreso de la Nación sancionó una ley que regula específicamente la prestación del servicio de teletrabajo en el ámbito del derecho laboral privado, en lo privado. Esta ley, en su reglamentación, establece específicamente que no se va a aplicar durante el periodo de aislamiento social y obligatorio que comenzó allá por marzo del año pasado, y que, el otro dato, en la provincia de Buenos Aires todavía no existe una legislación específica vinculada con el teletrabajo que relacione, digamos, a los empleados públicos con la situación real en la que hoy se encuentran, que es de teletrabajo, digamos. No hay una norma particular. Cuestión que yo creo que es un déficit que debería de existir, que sería prudente que así sea, porque obviamente la prestación o dar trabajo a través de esta nueva plataforma es muy distinta a hacerlo de manera presencial. Y en ese sentido, destaco que a comienzos de la pandemia, ya por mayo del año pasado, la Corte celebró un convenio con la Asociación de Personal Judicial, donde establecía las normas para el teletrabajo y lo hacía realmente de manera muy conducente, delimitando adecuadamente los derechos y obligaciones, delimitando el material o las características del hardware, del equipamiento que se tenía que utilizar, la delimitación de las horas. Así que creo que ese es el camino que tendría que seguir, en su caso, la Administración Pública de la provincia, y bueno, y veremos a ver qué pasa con los juicios laborales en materia privada. Pero respondiendo a la pregunta en forma concreta, en La Plata no hay un registro particular y que yo tenga conocimiento tampoco hay ninguna demanda de estas características. Disculpa la interrupción. No, perfecto, toda interrupción siempre es positiva, obviamente. Hay una pregunta que hace, esto tiene que ver con el derecho, con la comunicación y demás, que un poco aludió el doctor Fede al inicio del conversatorio con el tema de los medios, cómo circulan
las problemáticas judiciales por los medios. Entonces Natalia en el chat dice, con respecto a lo mediático, por más que una causa hace referencia solo a lo que se plasma en el expediente, ¿no influye en casos complejos lo mediático? En cuanto a la objetividad de fiscales y jueces, ¿cómo impacta todo esto en la sociedad misma? Ahí me perdieron. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien, ¿eh? Perfecto. Eh, La pregunta entonces, doctor. Bueno, un poquito de lo que mencioné al pasar hace escasos minutos. La verdad que hay que empezar del principio. Volvemos al concepto de humanidad de los jueces, los fiscales, los defensores son ciudadanos que tienen una vida normal y además se abocan a la resolución de los conflictos sociales. Cuando los conflictos sociales se mediatizan, muchas veces sucede lo que hablamos también recién, que se van desarrollando procesos comunicacionales, mediáticos, que por lo general distan de los procesos judiciales, de los que se están desarrollando formalmente. Esas implicancias de lo mediático, de lo social, es imposible de describir la vasta y variedad de cuestiones o situaciones que puede vivenciar ese operador judicial. Depende de su situación personal, depende de su posición social. Nosotros tenemos un viejo precepto que es que los jueces tenemos un deber ser, y el deber ser es inamovible. No se puede excluir ni escapar nunca de la objetividad. Por más que vengan pegando, que vengan presionando, los jueces tenemos que aplicar la ley. Por eso hice esa breve descripción al inicio. Esa es nuestra función. Si no estamos para cumplir esa función, pues creo yo, y esta es mi opinión personal, no estamos aptos para ejercer ese rol. No hay justificación para modificar de lo que está sucediendo en los medios o en el ámbito social. Creo que, bueno, ese es el deber ser, ¿no? Ahora, después eso, llevado a la realidad, hay situaciones que todos podemos avisorar en lo que vamos viendo en el día a día, pero hay que aferrarse a un concepto pétreo, un núcleo duro, porque si no, las justificaciones empezarían a ser lo normal y se estaría distorsionando. No debería influir los casos complejos, porque para quien está transitando en una situación judicial, quizás es tan complejo mediático para que es mediático. Uno está dentro de un proceso, no hace falta que sea mediático y sobremanera hay mucho, pero creo que no justifica eso el apartamiento o la distorsión de la función judicial. Bueno, volviendo al tema de conceptos básicos, en medio de este conversatorio amigable, yo quería un poquito volver con algunos disparadores, para que la gente no se vaya, supongo yo, sin digamos, mayores, sin tener justamente la posibilidad de desarrollar todas sus inquietudes en la materia. Se me ocurre volver a hablar de distintas clases de juicios en el fuero civil. Doctor, usted mencionó lo de un juicio ejecutivo, por ahí el tema de un pagaré, el tema de, bueno, lo más, digamos, conocido en todo esto, ¿no? Tengo un pagaré, no me pagaron la deuda, voy y, bueno, hago un juicio. Después están los famosos juicios por daños, ¿no? Daños y perjuicios, daño material, daño moral y tantas otras clases de daños, ¿no? Yo sé que esto da para una clase de las que suele dar usted en las distintas facultades, pero en este conversatorio amigable y en lenguaje claro, ¿qué nos podría decir al respecto? Disculpame, Martín, escribió que tiene mala señal, Claudio. Bueno, entonces, Marcelo, hacele el aguante. No, pero te quería proponer algo, porque me parece excelente lo que vos dijiste de hacer un conversatorio amigable. Y
Volviendo... Ahí estoy de nuevo. Perdón, ahí está. Doctor, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. No, ando con problemas de señal que se entrecorta. Está bien. No, el tema era, volviendo a lo que era conceptos básicos, después Marcelo nos va a dar una pauta de cómo continuar los conversatorios, pero el tema de los juicios por daños, si se puede, en forma de lenguaje claro y breve, en la medida de lo posible, pues yo sé que esto integra materias enteras en la facultad, como para dar un ABC del tema de daños y perjuicios, daño material, daño moral. ¿Qué se podría decir al respecto? ¿Se cortó otra vez? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí. Sí, Sí, la señal va y viene, así que puede que se me escuche bien. Bueno, materia de daños y de indemnización por motivos de daños es muy amplia, muy variada. Tenemos aspectos contractuales, aspectos derivados de situaciones de hecho como los accidentes de tránsito, que es lo más común, ¿no? Pero digamos que en materia de daños, la característica de la indemnización es un poco lo que yo conversaba hace un ratito, es la búsqueda de una reparación integral del daño sufrido. Es la posibilidad de ver resarcido en retrospectiva, es decir, al momento histórico, ese daño que se sufrió. Daño que tengo que comprobarlo, daño que tengo que transitar una serie de pruebas específicas según el daño que yo esté reclamando. Por ejemplo, si hablamos de incapacidades físicas, si hablamos de un daño moral, si hablamos de un daño psicológico, de un lucro cesante, del daño emergente, de aspectos vinculados a los nuevos tipos de daños derivados de todo lo que son los nuevos sistemas digitales, las redes, etcétera, etcétera. Bueno, cada aspecto de eso es muy importante tener la prueba. Estamos transitando un mundo bastante novedoso en este sentido de las pruebas digitales y creo que más allá del concepto fundamental del daño, que es un concepto más bien de índole intelectual que desarrollaríamos quizás de otra manera, yo haría énfasis que aquel que quiera pedir una indemnización a través de un proceso de estas características piense bien en cuál es la prueba que va a ofrecer para poder sostener eso. Creo que es muy importante. Y después viene algo también que hablábamos recién, ¿no? Cómo, de cuáles son mis expectativas respecto de ese daño, que yo lo sufrí en persona, en carne y hueso, pero que se lo tengo que demostrar a un tercero que no estuvo presente, que desconoce el hecho y que además tiene que interpretar una norma para ese hecho y que quizás termine tomando una decisión que no sea la que yo estoy estimando o la que yo estoy buscando. Por eso hablaba de la gran tarea, el gran trabajo que tenemos que realizar en este tipo de acciones, como en todas, pero en este tipo de acciones más, en materia de conciliaciones, de audiencias personales es lo ideal. Hoy tenemos que acceder a través de otro tipo de tecnología, pero sí intentar todo lo que podamos en materia de conciliaciones, de acuerdos, de trabajo personalmente con las partes, para que se pueda lograr la identificación de lo que se vino a buscar y de lo que es posible esperar. Y también acá juegan mucho los tiempos, que también lo mencionábamos. La temporalidad es importante, no somos seres que no tenemos fin, somos seres finitos, por lo tanto, muchas veces uno lamentablemente ve que aquel derecho que se vino a buscar no se puede obtener porque la gente fallece en el camino. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta gran visión del proceso para poder llegar a la mejor solución y a la mejor conclusión de ese proceso, y no hay nada mejor que la propia persona para entender y saber qué es lo que se le propició y que magnifica de una manera que hay que ver si la ley y la que lleva lo receta. Voy en la búsqueda de un 100% y termino probando un 30, un 40, o como para mensurar de alguna manera visible, ¿no? Entonces creo que eso es importante en el trabajo de todos, de los operadores, de los abogados y de las charlas mano a mano que hay que tener para identificar este tipo de situaciones
en el ámbito judicial. Esto es, para mí, volviendo un poco al inicio, humanizar los procesos judiciales. Agregar algo a lo que estaba exponiendo el doctor Fede. No, realmente a mí me interesa destacar dentro de esto que ustedes denominaron como herramienta operativa para justiciables, esta vinculación que hace el doctor entre ese servicio o esa humanización de los procesos judiciales, como la dio en llamar, con ese principio de inmediatez al cual hizo relación directa. Me interesa destacarlo porque yo considero que otro de los temitas que por ahí está bueno que conversemos, sería importante que conversemos, está vinculado con el lenguaje que se utiliza muchas veces dentro del proceso judicial y en su culminación. Lo digo esto porque desde hace un tiempo a esta parte, el propio Instituto de Estudios Judiciales ha venido trabajando por un acuerdo que hizo la Corte en su momento con la red de lenguaje claro, en cursos de formación permanente vinculados con la posibilidad de brindar herramientas a los operadores del sistema, especialmente los vinculados con el Poder Judicial, para desarrollar técnicas que tengan que ver con la redacción clara, concisa, que tengan esencialmente en cuenta a la persona hacia la cual van dirigidas. Eso que trataron de denominar formación o lenguaje claro en la justicia, mejor dicho, que me parece que es una herramienta digamos, fundamental en este esquema que marcó el doctor vinculado con el tema de la humanización de los procesos judiciales. Lo quería resaltar porque a mi criterio hay mucho por hacer en ese sentido. Empezar a utilizar en primer lugar los homologados y luego todo el sistema de administración de justicia, palabras que sean plenamente entendibles por los destinatarios, que no tengan dificultades de interpretación, que sean rápidamente desentrañadas, que claramente determinen qué se está diciendo, tratando de omitir, digamos, aquellos léxicos que nosotros muchas veces tenemos incorporados y que están esencialmente vinculados con cuestiones que, bueno, serán propias del derecho, pero evidentemente en muchos casos se alejan de esta realidad a la cual el doctor hacía mención, se alejan de esta humanización de los procesos judiciales. Yo creo que dentro del esquema de humanización de los procesos judiciales está también la utilización de un lenguaje claro. Y lo quería destacar porque, bueno, justamente el instituto está llevando adelante acciones en ese sentido, pero porque además, recientemente la legislatura en la provincia de Buenos Aires, en el año pasado, sancionó una ley, la 15.184, que obliga a los poderes del Estado, y en este caso al Poder Ejecutivo de la provincia, pero también lo hace con el Poder Judicial, a utilizar lenguaje que sea, digamos, que esté basado en expresiones sencillas y claras para que el destinatario, siempre que no se mira desde el punto de vista del destinatario, pueda comprender fácilmente lo que está, a lo que está accediendo. Lo quería señalar porque me parece que forma parte de este conversatorio amigable hablar de las cuestiones concretas a la humanización de los procesos judiciales como lo marcó el doctor Fede. Bueno, Marcelo, la verdad que debo señalar que por lo que estoy viendo en el chat, justamente felicitan a los expositores por la claridad justamente de los conceptos que están exponiendo. Yo sé que llevamos más de una hora, pero no quisiera terminar esto sin dos disparadores. Atención, doctor Fede, atención, Marcelo, que tienen que ver con, digamos, conceptos muy, muy vinculados a la justicia civil, o por lo menos en la calle se los vincula a la justicia civil, tema de amparos como una, digamos, como algo específico de lo que son las medidas cautelares en general, y el tema de las ejecuciones, ¿no? Sobre todo cuando, bueno,
se pierde una sentencia, lamentablemente alguien pierde una sentencia, tiene que pagar, y bueno, hay vías o hay justamente alternativas para poder recuperar esa deuda, por así decirlo. En algunos casos se plantean medidas tales como inhibiciones, tema de remates y demás, ¿no? Uno lo tira esto como disparador, ¿no? Pero bueno, apelando al poder de síntesis de ambos, ¿qué podemos decir respecto de los amparos como conceptos, digamos, básicos de la justicia civil? Bueno, en principio el amparo no es, y esto es importante resaltarlo, no es una acción que solamente sea del ámbito. Nuestra Suprema Corte ya hace mucho tiempo ha decidido que los amparos han roto con este criterio de especialidad, es decir, que los amparos pueden ser resueltos por cualquier juez de los distintos fueros de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene una situación particular en cómo se sortean, que es como yo les expliqué antes, uno a cada uno en forma ecuánime, pero puede tocarle un amparo de índole ambiental, un amparo con aspectos de salubridad, de educación, como los que estamos viendo ahora, a cualquier juez, penal, civil, laboral, de familia. Entonces, esto es una primera aproximación porque ustedes saben, los fueros tienen como que el juez civil y comercial se aboca a determinadas cuestiones, el de familia a otras tantas, es decir, lo que se busca es la aproximación a la casuística desde un punto de vista de calidad del servicio, ¿no? En el caso del amparo esto no es así, cualquier juez puede resolver las acciones de amparo. Y las acciones de amparo es un proceso especial, muy especial, que tiene un proceso muy sintético, muy reducido en los tiempos, con una probabilidad de ejercicio de la prueba y del ejercicio de las cautelares muy delimitado y especialmente determinado en la ley de amparos. Estoy tratando de ser más explicar integral, pero hablar de amparo es para hablar bastante nutrido y con mucho fundamento. Lo que sí hay que saber que también dentro del amparo puede haber medidas cautelares. ¿Qué es la cautelar? En general para todos los procesos. Es el anticipo de la decisión final. Lo que yo busco a través de una medida cautelar es anticipadamente poder no ver de alguna manera insatisfecha mi pretensión que el juez me va a dar en la sentencia. Es decir, la razón que me asiste a mí para que el juez me dé una sentencia favorable, la voy a adelantar. Voy a decir que hay determinados peligros respecto del demandado para que yo pueda cautelarmente poder no ver vulnerado mi derecho. Entonces hay distintas medidas cautelares. Los embargos, las inhibiciones, los secuestros, las anotaciones de litis, etcétera, etcétera. El Código prevé una gran cantidad de medidas cautelares para poder proteger y custodiar ese derecho que a mí me asiste anticipadamente. Pero para la cautelar también tengo que cumplir requisitos. Que el derecho sea verosímil, es decir, que lo que yo voy a pedir sea creíble, lo pueda acreditar, que haya peligro en la demora, es decir, que yo no pueda esperar la sentencia, porque si la espero, pierdo. Por ejemplo, el demandado se desapoderó de bienes y no los va a tener más, entonces tengo que anticiparme a esto. Y además, bueno, hay determinadas circunstancias en donde esto lo tengo que garantizar con un aval que le tenemos que dar al juez, una caución juratoria o una caución para poder acceder al tipo de anticipo de jurisdicción. Esto es un poco, en términos generales, la aplicación de las medidas y en particular del amparo. Ahí, en cuanto a amparo, por ahí lo dejo a Marcelo, que en cuanto a acciones de este estilo tiene experiencia y ha interpuesto ya más de una, ¿no? Sí, no, pero fuiste muy claro. Simplemente antes quería decir que Elena en el chat colocó el link al cual se puede acceder a la ley 15.184, que entiendo que es la de lenguaje claro, por si quieren hacerlo, para saber el alcance y la precisión
que tiene el ala de la ley, por un lado determina qué entiende por lenguaje claro y después dicta determinadas normas a cumplimentar por parte del Poder Ejecutivo y de la Corte y de la legislatura, y invita a las municipalidades a seguir idéntico camino. Disculpen que volví sobre ese tema, pero bueno, lo vi en el chat y no quería dejar de mencionarlo. La cuestión de los amparos, si nosotros realmente intentamos evitarlos en la medida de lo posible y agotar todas las instancias de índole administrativo, en su caso, o de otras gestiones, como sea posible, pero sí hemos presentado algunos. Sobre todo lo hacemos con base en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en cuanto a que nos habilita fundamentalmente lo que es materia de derecho colectivo, aquellos derechos, digamos, que son comunes a un grupo determinado de personas, nos habilita las acusaciones de todas estas características a hacerlo cuando está en juego el derecho, por ejemplo, a un medio ambiente sano. Realmente hemos tenido al ITER, digamos, para no ser claro, digamos, al concepto que se había dado acerca de la charla, de que sea una conversatorio amigable, les voy a citar dos ejemplos. Un amparo que interpusimos ante un juez contencioso de la ciudad de La Plata, en virtud de que en ese momento había un traspaso de mando entre el intendente Bruera y el intendente Garro, allá por el año 2015. Interpusimos un amparo, el juez consideró que antes de darle curso a una medida cautelar que habíamos pedido, en función de que en la ciudad se había dejado de prestar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, la ciudad era un caos, que había un peligro cierto de riesgo sanitario, el juez decidió darle un traslado previo, un pedido de explicaciones a la municipalidad, realmente en el interín entre que admitió la competencia para actuar y le dio el traslado que a nuestro criterio no era necesario hacerlo, ya asumió el nuevo intendente. Es decir, que muchas veces esta norma, que bueno, en la provincia de Buenos Aires tiene una regulación específica a través del artículo 20, el nuevo artículo 20 del año 1994, el inciso 2, bueno, que después tiene una ley que derogó aquella vieja ley, la 7166, que fue materia de mucho orgullo para la provincia de Buenos Aires en ese momento, porque fue la base de la norma nacional, de la 19.896, la ley que actualmente continúa vigente en la nación, pero que fue derogada por la ley 19.928, tiene, como dijo el doctor, características muy puntuales, específicas, que visualizan este medio de acudir a la justicia de una manera rápida y efectiva, pero que en la práctica eso no es posible. El otro caso que quería plantear, que me parece un caso muy interesante, que también se La Plata, en otro ámbito de actuación, es un amparo que en el año 2013 interpuso la Fundación Agronegocios contra Tec Plata, que era una empresa constituida a los efectos de la explotación de lo que se llama contenedores en la ciudad, en la cual, junto con otra institución de la ciudad que se llama Biófila, pedimos intervenir en el carácter de amigos del tribunal. A pesar de que en ese momento no había una legislación específica en la provincia de Buenos Aires, ni una reglamentación de la Corte al respecto, como lo hace la acordada o la resolución 3977 del año pasado, que determina cómo el amigo del tribunal va a actuar delante de la Corte, y no existe una legislación específica, simplemente había antecedentes. Por ejemplo, un antecedente que recuerdo citamos en ese momento fue la intervención del doctor Coriolano, recientemente fallecido, en la causa que inició la asociación Miguel Bru contra la provincia de Buenos Aires, el juez contencioso administrativo de La Plata, en el cual admitió la posibilidad de que intervenga como amigo del tribunal a Coriolano. Nosotros, citando ese antecedente, fuimos a la justicia admitidos como amigos del tribunal. Pero no solamente fuimos admitidos como amigos del tribunal, sino
o incluso intervenir en la redacción de los puntos de pericia que en su momento la señora jueza solicitó a uno de los o uno de los técnicos que tenía que manifestarse en particular. Son simplemente esos dos ejemplos. Uno, en que la ley de amparo, de alguna manera, a pesar de lo que dice, llegó tarde, o bueno, no se aplicó a nuestro criterio como correspondía. Y otra, en el marco de un amparo, se nos permite una acción como amigo tribunal que realmente facilitó y contribuyó a la resolución del conflicto. Es ser sintético, esos dos son los dos ejemplos, digamos, de la experiencia que nos puede poner de manifiesto para con ustedes y compartirlo, ¿no? Yo, si me permitís, Martín, Sí. agregaría en relación a esto algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, en épocas de pandemia y en las que estamos transitando, ha habido muchas medidas cautelares derivadas de los conflictos patrimoniales que se están planteando, sobre todo en materia de derecho o temas contractuales. Ahí empieza a aflorar una serie de medidas cautelares que tienen que ver con la interpretación de los contratos celebrados en épocas anteriores a la pandemia y todo lo que se suscitó en materia económica posteriormente. Y ahí empiezan a aparecer viejos conceptos, como por ejemplo la teoría de la imprevisión, el esfuerzo compartido, que fueron pilares en donde se ha posicionado la interpretación jurídica de temas contractuales, principalmente para obtener soluciones a cuestiones donde se veía muy trabada la posibilidad de cumplimiento en materia contractual. Por ejemplo, hoy estamos dos aspectos importantes en esto, es el ámbito inmobiliario y los contratos derivados de ello, y en materia de contratos automotores, también en cuanto a planes de ahorro, con todo lo que se deriva de eso, como por ejemplo los secuestros, la posibilidad de pago, etcétera, etcétera. Y también para diferenciar de lo que son las cautelares, simplemente mencionarlas al pasar algunas otras acciones judiciales que se pueden llevar adelante, pero que no son idénticas y que repararían un derecho que uno quiere no ver conculcado en el paso del tiempo. Por ejemplo, mencionaba recién Marcelo, como el amparo preventivo, que surge de los artículos 321, 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y tiene su fundamentación en el artículo 43 de la Constitución, también derivado del 43 de la Nación, lo que es habeas data, lo que desde hace muchos años se viene dando en el ámbito de la doctrina y jurisprudencia, que son las medidas autosatisfactivas. En este caso, la diferencia es que la acción no amerita una sentencia posterior en este pequeño proceso autosatisfactivo. La acción preventiva de daños, el mandato preventivo de daños, la jurisdicción preventiva en el ámbito de la tutela ambiental por la ley 25.675 y también otros como el abuso procesal y lo que les mencionaba yo hace un ratito como el control de convencionalidad en abstracto, que es una de las características de nuestra Constitución Nacional para con el sistema judicial. Quería reseñar simplemente eso como otro tipo de abordajes a no ver truncados derechos por el paso del tiempo. Perfecto. Gracias. Bueno, ahí te escuché más o menos que podemos desarrollar el tema un poquito aproximándolo a lo que son las ejecuciones judiciales. La ejecución es un proceso posterior, ulterior a la sentencia, a la definición ya del proceso, habiendo agotado las distintas etapas recursivas, ¿no? Cuando ya la decisión está firme. Esto hablamos procesalmente de ejecuciones de sentencia. Estamos hablando de una particular tipo procesal que no es el mismo que los juicios ejecutivos. Creo que es conveniente resaltarlo y diferenciarlo. Una cosa los procesos ejecutivos y otra cosa son los procesos ejecutorios. Son dos modelos procesales distintos, donde básicamente lo que los distingue es su naturaleza
estructura que les da fortaleza. Por ejemplo, en el ámbito de las ejecuciones podemos hablar de cheques, pagaré, bueno, letra de cambio, lo que menciona el Código Procesal Civil y Comercial, contratos de alquileres. Eso da lugar a un proceso de ejecución que tiene ciertas particularidades, pero principalmente es la posibilidad de defensa de los demandados, del legitimado pasivo. Tiene mayor cantidad de defensas ante ese instrumento, que es un instrumento privado, que las que se pueden dar respecto de los procesos ejecutorios. En los procesos ejecutorios, la base es otra. Por ejemplo, la base es una sentencia. Este es un acto derivado de un proceso, este es de orden público. Una regulación de honorarios, una homologación de convenio. Bueno, esos son documentos que posibilitan, que son causa de un proceso ejecutorio. Cuando quizá vos te referías a la verdadera cristalización y concreción de las sentencias, tenemos que hablar de procesos ejecutorios, ¿no? Y se dan posteriormente. ¿Cuándo? Cuando no se cumple la sentencia. La sentencia, cuando decide el cumplimiento en un fallo en favor, vamos a suponer, de la parte actora, que se le está haciendo lugar a su demanda, y en un accidente de tránsito se fija una indemnización que da como resultado una apreciación pecuniaria en un número definitivo, se establece un tiempo para que se cumpla, es ejecutarla. La ejecución es un proceso, como dije, posterior y tiene menor cantidad de defensas el demandado que los procesos ejecutivos. Acá viene otra de las diferencias que tiene. Se ajustan mucho las defensas. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un instrumento público, una sentencia dictada por un juez que tuvo todos los conformes para estar ya como base de un proceso ejecutorio. No se puede discutir más. En cambio, también una diferencia con procesos ejecutivos es que la sentencia del proceso ejecutivo se puede seguir discutiendo en otro proceso que es el proceso ordinario. Esto también lo establece de esa manera el Código Procesal Comercial. Así que esa interpretación hay que tenerla clara, en donde la sentencia tiene esa posibilidad de que al no cumplirse pueda efectivizar a través del procedimiento ejecutorio. Y el proceso ejecutorio tiene más cuando hablamos de las cautelares, porque también prevé las garantías que prevén las cautelares. Por ejemplo, el embargo no cumple esa parte del proceso ejecutivo del juez que se embargue al demandado para que yo no vea de alguna manera mermada mi posibilidad de cumplimiento con el transcurso del tiempo. Entonces, puedo hacer un embargo u otra medida de las cautelares, y en este sentido estoy dando cuenta de la concreción de lo que se estimó y se estipuló y se decidió en la sentencia. Ese es un poco el concepto básico de una medida ejecutoria, de un proceso ejecutorio. No se te escucha, Martín. Ahí, no, que agradecemos mucho su poder de síntesis, ¿no? Sí. Respuestas, obviamente. Yo sé que esto es de mayor desarrollo, pero bueno. Sí, pero bueno, estamos tratando de ajustarlo. Marcelo, no sé si para agregar esta No, realmente me parece que todo lo que se dijo, realmente decir algo más sería sobreabundante. En el marco del conversatorio amigable que estamos haciendo, como dijo el doctor, me parece que todo proceso tiene como objetivo principal, como propósito, llegar a la paz social. Y en la medida en que los operadores judiciales, y en este caso representantes de donde se ejerce el servicio de administración de justicia, apunten ese camino, me parece que es totalmente correcto. Realmente sobre el particular no tengo nada, Martín. Perfecto. Bueno, yo más de una hora y media. No se te escucha. ¿Me escucha? No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Muy bajo. Bueno, no. Ahora sí. Listo.
No, para ir redondeando, quería decir, porque ya llevamos más de 1 hora y media. Yo lo que quiero decir es que en el chat puse mi correo electrónico por cualquier inquietud con necesidad de, obviamente, de ampliar conceptos o preguntar por otros conceptos. Yo me ofrezco como nexo a trasladarle a los expositores, ¿no?, las cuestiones. Bien. No sé si quisieran redondear los doctores o con algún tema. Yo sé que quedó mucho fuera del tintero, como se suele decir, pero ¿con qué palabras podríamos cerrar este conversatorio? Yo, si me permitís, hago una pequeña, digamos, si querés, alocución para cederle la palabra final al doctor. Realmente me parece que es muy importante el trabajo que está haciendo el instituto desde hace unos años, pero bueno, esta actividad lo reafirma, en el sentido no solamente de formar al personal del Poder Judicial, sino de abrirse a la comunidad para que efectivamente este principio de humanización de la justicia, este mejoramiento del servicio, pueda ser práctico y efectivo. Así que muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto compartir esta charla con todos ustedes y bueno, esperemos que haya servido. Bueno, doctor, yo sé que por ahí preparó una exposición que tenía que ver con otro No, rubro y demás, y yo me entrometí ahí, le pido 1000 disculpas, pero no, al contrario, un gusto. no, Cuando hablamos de humanizar los procesos, también hablamos de esto, ¿no? De ujú. tener otro tipo de vínculo con quienes participan de estos ámbitos. Y bueno, en el Día Mundial de la Creatividad en la Innovación, hoy, me parece muy atinado celebrar este tipo de implementación del Instituto de Estudios Judiciales, de tu acercamiento hacia nosotros, de esta manera de empezar a recrear otro tipo de poder judicial, otro tipo de interacción con el ámbito abogadil, con los profesionales que hacen a esta realidad de la ciudadanía. A mí, una implementación, como vos dijiste, para cualquier duda o consulta que surja. Perfecto, bueno, estamos agradeciendo entonces a los expositores, al doctor Claudio Hugo Fede, juez civil de San Martín, al abogado de matrícula Marcelo Garófalo, quien a su vez también es dirigente de la organización Nuevo Ambiente. Esperemos que se hayan podido ventilar, no digo la mayor cantidad de dudas e inquietudes, pero por lo menos que esto haya sido el inicio de un camino, ¿no?, de acercamiento amigable de lo que es el lenguaje judicial con la comunidad, del funcionamiento judicial con respecto a la comunidad, donde la mayoría de nosotros no somos expertos en derecho, ¿no? Queríamos recordar que este es un servicio que brinda de divulgación el Instituto de Estudios Judiciales y que es una actividad donde, bueno, ha tenido sus fallas técnicas ajenas a la voluntad de quienes están instrumentando esto, quienes estamos instrumentando esto. Queremos agradecer a Fernando Fasano, de la operación técnica de este team, y resaltar que se está grabando la actividad que va a quedar registrada para posterior consulta en el canal del Instituto de Estudios Judiciales. Y recordamos justamente en estos minutos que en el chat quedó este correo electrónico que yo puse, que es mi correo personal, para ofrecerme a recibir las inquietudes y trasladarlas a los disertantes, sea para ampliar justamente conceptos, para ampliar información, o simplemente para buscar alguna guía, ¿no?, respecto de justamente poder ilustrarse más, muchísimo más, sobre la justicia civil. Este ha sido simplemente un cimiento, un primer paso. Bueno, agradecidos entonces y damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos.